Y hoy también está ocurriendo un tema importante que es paro de nuevo en las universidades, ¿no? Porque no encuentran la manera de que el gobierno atienda el reclamo de modificar, de elevar los salarios que han quedado muy atrasados en las universidades, tanto los salarios de los docentes como de los no docentes. Estamos en comunicación con Carlos De Feo, secretario general de la CONADU. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Carlos, Por favor. ni siquiera hay apertura de paritarias, está muy trabado esa situación en las universidades. Mire, nosotros hemos tenido el año pasado algunas reuniones, yo no diría de paritaria, algunas reuniones eran porque finalmente el gobierno se levantaba, se iba y daba los aumentos de forma unilateral. La última reunión que tuvimos la tuvimos en el mes de octubre, previo a la marcha tan grande que hubo, usted recordará, porque en Río Cuarto también fue grande. Y allí el gobierno también ofreció un aumento completamente insuficiente. Nosotros, para que usted tenga una idea, en este mes de marzo llevamos una pérdida calculada frente a la inflación, o sea, aumento de inflación versus aumento salarial. La inflación aumentó más del 70% por encima de los aumentos salariales. Esto termina conformando una pérdida salarial de más del 40%. Es decir, nosotros hoy estamos ganando poco más, un poquito más que la mitad de lo que ganábamos en el mes de noviembre de 2023. Esto ha hecho que ser la mayoría de los docentes y las docentes y la mayoría del sector no docente también, el trabajador y trabajadora no docente, están debajo de la línea de pobreza. Y no tenemos absolutamente ninguna comunicación con las autoridades, por lo menos desde CONADO y otros sindicatos. No hemos tenido ninguna comunicación con el gobierno y esto, la falta de diálogo finalmente repercute en esto, ¿no? Que el gobierno Carlos, toma decisiones unilateralmente y vamos perdiendo todos los meses 1 o 2 puntos que son los que terminan dando esa situación que le comentaba. Sí, dígame. esa situación de tanta precariedad salarial está produciendo que muchos docentes o investigadores opten por irse de la universidad pública. Totalmente, mire, no hay datos precisos, salvo algunos en algunos lugares, pero le voy a dar un dato que sí lo tomó. Es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires perdió el 30% desde la llegada de este gobierno, el 30% de sus docentes e investigadores. Y el otro día yo soy de la Universidad de La Plata y me comentaban que el consejo directivo de la Facultad de Arquitectura, la mitad del claustro de profesores había pedido licencia sin goce de sueldo. ¿Por qué? Muchos se están yendo, pero otros me decían, bueno, se van por Ezeiza. Sí, unos cuantos sí. Otros se van a universidades privadas que por primera vez en la historia están pagando salarios mejores que la pública, algunas, ¿no? Y algunos se están yendo, pero otros se van a manejar un Uber, como digo yo, a manejar un taxi, porque la verdad que les rinde más, la vocación es fuerte, pero a la hora de tener que arrimar a la subsistencia familiar todos los meses, les rinde más ir a manejar un taxi. Estamos volviendo a aquellas épocas, ¿no? Estamos perdiendo docentes. Esto, si uno suma esta situación salarial a la situación gravísima presupuestaria, porque un presupuesto prorrogado, que este año se calcularon los gastos de funcionamiento con lo que era 2023, es decir, no está calculado el aumento en lo que dieron de refuerzo el año pasado después de la gran marcha de abril. Estamos 40% menos que el año pasado, o sea que las universidades grandes tienen algunos recursos, pueden más o menos sostener, pero las universidades medianas, pequeñas, en caso de la Universidad de Río Cuarto, ¿no? Concretamente, se la van a ver en figuritas para poder mantener las actividades en forma más o menos que más o menos cumplan, ¿no? Con lo que Bueno, tienen que hacer. se ¿Por conoció un qué? cálculo, se conoció un cálculo, Carlos, aquí en la Universidad de Río Cuarto, que es Sí. que hay una pérdida adicional a lo mucho que ya había perdido la universidad el año pasado, de otro 20% en el poder de compra del presupuesto que va a manejar la Universidad de Río Cuarto. Exactamente. ¿Y la universidad cuántos recursos tiene para cubrir? Algún recurso tiene, pero para cubrir semejante pérdida no tiene. Esto no nos va a poner, porque finalmente se está cumpliendo lo que yo creo que un gobierno quiere llevar adelante. Pues es un gobierno que piensa en un país agroexportador y con extractivista de materias primas de la minería. Ahora,
¿Para qué quiere ese modelo de país de una universidad, un sistema universitario que es uno de los 3 más grandes de América Latina, con una referencia insoslayable a nivel internacional, un prestigio muy grande? No, es un sistema que se piensa para un país diferente, con producción, con industrialización, con desarrollo, bueno, en fin. Sí, ¿Está siendo no alto el más. acatamiento, Carlos? ¿Cómo? ¿Está siendo alto el acatamiento de la medida de fuerza? Así me están informando. Sí, yo inclusive estuve esta semana que pasó, anduve por varias universidades del interior y lo que vi es la gente muy enojada, muy, muy enojada, porque la verdad es una situación gravísima a la hora de funcionar, no solamente del salario, sino también cuando uno va a dar clase le faltan los insumos. ¿Cómo hace uno para dar una clase de química si no tiene los reactivos para...? No lo puede mostrar en un video de YouTube, eso lo tiene que hacer, o si tiene que, el caso de los que tienen las materias agrícolas que tienen que salir al campo, o los sociales que tienen que hacer los trabajos de campo, no hay recursos. Entonces, nosotros hacemos todo lo posible, pero no hay forma. Y aparte se han perdido recursos para becas, para comedores, entonces tenemos una pérdida de matrícula muy importante. Yo creo que esto es una cosa un tanto a tenerlo en cuenta cuando dicen y los paros perjudican a los estudiantes. La Federación Universitaria Argentina se ha solidarizado y apoya el paro de los docentes porque se da cuenta que esta pelea hay que volver a poner, como fue el año pasado, aunque el año que a todas las marchas salarial no logramos avanzar nada, el presupuestario está muy igual, pero creo que no podemos bajar los brazos y seguir la pelea. Tenemos que volver a poner en la agenda nacional la discusión del presupuesto universitario, llevarlo al Congreso, que el Congreso vuelva a discutirlo junto con otras problemáticas que no son menores y que no son menos importantes, como el caso de la salud, como el caso educativo a nivel general, todo desde los sectores obligatorios hasta el universitario. Hay la seguridad social, la seguridad. Nosotros vemos, por ejemplo, tenemos un colador en el norte con el narcotráfico, desaparecen los chicos, la trata ha crecido un montón y sin embargo tenemos cada vez más gendarmes en la Plaza del Congreso y prefectos y eso. La verdad es que hay que estar en la seguridad, ¿no? Esto es un tema que creo que por eso tenemos que seguir peleando los universitarios y ponerlo en la agenda y que se discuta junto con las otras problemáticas, ¿no? En el Congreso, claro. Sí, sí. Carlos... Nosotros vamos a ir a la calle, vamos a pelear, vamos a mantenernos en la calle, pero esta discusión la tiene que dar el Congreso. Vivimos en una república, un sistema republicano, democrático, y es ahí donde están las políticas y los congresales, tanto diputados como senadores, congresistas, no pueden mirar para otro lado. Que tampoco puede ser avasallado el Congreso con DNU, con veto a las leyes, porque eso trae más la idea de una dictadura que una democracia, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Ha sido un gusto. No, el gusto es mío. Como siempre, un gran abrazo. Un gran abrazo. A sus órdenes. Carlos de Feo, secretario general de CONADU. Esta es la situación en las universidades. 2 días de paro. No hay ni siquiera diálogo con el gobierno nacional para tratar de que los salarios que han quedado muy atrasados con respecto a la inflación recuperen por lo menos algo de terreno en este 2025.